Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en la semana y en el día de hoy estaremos tocando un tema de mucho interés: Jesús en el templo. Es el tema que estaremos viendo en el día de hoy. Recuerden que esta es la lección número 6, entendiendo el sacrificio, y el texto a memorizar en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Reiteramos la cita a Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Qué grato es saludarle en esta hora. Nos sentimos altamente privilegiados de que usted nos dé el honor de poder llegar a la intimidad de sus casas con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Reiteramos una vez más el título del tema a abordar en este día: Jesús en el templo. Quisiéramos saludar en esta hora a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros comentando estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso y amado Padre pueda bendecirle a usted y a toda su familia. Amén. Muchas gracias, mi apreciado amigo y hermano. Shalom Aleichem. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. En este día deseo para usted y para los suyos que el Todopoderoso llene su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos, todos de la gracia divina. Muy amable. Gracias de todo corazón. Amén. Por supuesto que para ustedes también es el mismo deseo de parte de este servidor. Que Dios les bendiga y les invitamos para que de inmediato podamos hablar con nuestro Dios a través de la oración. Bendito Dios, Rey del universo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra en esta hora y porque ella nos mantiene como un baluarte en la verdad presente para proclamar tu palabra con poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a un tema muy interesante, tiene que ver con Jesús en el templo. Es importante así a manera de introducción para darle paso a algunas explicaciones que debemos tener. Siempre ha sido el propósito de nuestro Creador que el ser humano pueda sentir su manifestación divina donde Él se encuentra. El ser humano se encuentra en tal lugar, Dios desea manifestarse en ellos. Vemos esto desde la misma creación. Ahí en el huerto del Edén, el Señor se manifestaba, hablaba con ellos después de la entrada del pecado. Ahí en la entrada, después que fueron expulsados del huerto del Edén, ahí en la entrada al huerto notamos que dos ángeles velaban la entrada, y allí se manifestaba la presencia de Dios. Por estudios anteriores ya sabemos que los seres humanos, entiéndase, Adán, Eva, sus hijos, tenían que ir a ese lugar a ofrecer sus sacrificios. Más adelante vemos una manifestación especial de Dios que le dice a Moisés: y haráme un santuario y yo habitaré entre ustedes. Y ahí la construcción de una tienda móvil se desarmaba, y donde ellos se movían, la presencia de Dios se hacía sentir en un lugar específico. Luego tenemos históricamente el templo que Salomón construyó a Dios y que lamentablemente llegó a tener el nombre el Templo de Salomón, porque debió ser el templo del Señor construido por Salomón. Y más adelante vemos un templo que después de la destrucción del templo de Salomón encontramos en tiempo de Cristo ya la construcción de ese templo donde Herodes puso una buena parte. Entonces la pregunta sería más adelante, porque podríamos hablar de lo que dice el texto bíblico, la presencia de Jesús, que era mayor que el templo. Es un templo también. Háblenos un poquito, por ejemplo, de manera cronológica, cómo se va dando el caso
desde el huerto del Edén hasta que nos encontramos en la manifestación mayor de la presencia de Dios, que es en la persona de Jesucristo, ya en el tiempo de la economía de Jesús. Como no, pastor, como usted de manera lacónica en su comentario presentaba, el primer templo que existe en la historia de la humanidad es el del huerto del Edén. Allí estaba el santuario donde Dios se encontraba con la primera pareja y por supuesto que en un grado o un estado de santidad donde Dios compartía con ellos su dechado, su gracia divina. El segundo templo es construido 3 meses después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, conocido como el tabernáculo. La palabra tabernáculo significa entre tiendas o entre cortinas. Y es allí donde se instaura o se inaugura el primer templo donde se sacrificaba. En el jardín del Edén todavía no había sacrificios porque era un santuario con la morada de Dios y su pueblo, tal cual ocurrirá, por supuesto, después de que Dios suprima el pecado con el santuario en la tierra nueva. Ahora bien, el segundo templo o santuario, que es el tabernáculo, si ya está instalado el sistema de sacrificios. Luego... Mantenga la idea ahí porque lo voy a interrumpir. Sí, por supuesto. Con una expresión que usted acaba de darnos. Sí. Después del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, que fueron sacados del huerto del Edén, y donde el texto bíblico hace referencia a que Caín y Abel iban y llevaban su sacrificio. En Génesis capítulo 4, y el así de es. Abel fue un cordero. Sí. ¿Hubo o no sacrificio de animales? Evidentemente que sí. Lo cierto es que antes del pecado el santuario no era para sacrificios. Sí, claro, por eso no había necesidad. Quisimos puntualizar Correcto, eso antes del pecado, pero después del pecado, ahí en la entrada del huerto sí se realizaban sacrificios. Sí, no se les permitió entrar. Claro. Pero sí, ellos traían sus ofrendas a la puerta. Es la idea que da Génesis capítulo 4, indicando de que ellos estaban buscando la conciliación con Dios. Perfecto. De manera que, como decía, luego después del construir el tabernáculo, este llegó hasta el tiempo de Salomón, como una tienda portátil. En el año 480, según el libro Primero de Reyes, capítulo 8, año 480 de la salida del pueblo de Israel de Egipto, se construye el templo de Salomón. Pero en el año 586, Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón y entonces ese templo fue reedificado en el 520. Se habla del 12 de diciembre del 520. Como dice Ageo, está hablando de Quisleo, y Quisleo es parte de nuestro noviembre con parte de nuestro diciembre. En una cronología más o menos exacta, pudiera decirse que el 12 de diciembre del año 520 a.C. se reconstruyó ese templo que Salomón había hecho. Note que, repito, Nabucodonosor lo destruyó. Zorobabel con Josué como sumo sacerdote reedificaron ese templo, y fue el mismo que Herodes entonces más tarde pues lo remozó, lo remodeló. A ese templo fue el que Cristo asistió, y básicamente son los templos que hemos tenido en lo que tiene que ver con la economía humana desde el Edén. Por supuesto, no estamos hablando del templo celestial, que ya hablaremos de eso más adelante. Sí, perfecto. Pastor, vamos a establecer algunas pautas también, porque el tema es muy interesante y surgen muchas inquietudes. Sabemos que cuando se habla de la tienda, del santuario, y ya entonces hay una transición para un templo. La disposición, por ejemplo, en el santuario que era desarmable, que se movía, donde se movía el pueblo, pues allí se desarmaba y se llevaba el santuario. Estaba en la disposición de las tribus de Israel, con sus líderes, Judá, Rubén, Efraín y Dan, en los lados. Más adelante hablaremos de los estandartes que tenían cada bandera de eso, los animales que representan, que por el momento no representa quizás algún tipo de detalle que debemos enfatizar, porque vendrá una lección que habla de eso. Un detalle muy importante, la disposición de las tiendas
en el santuario era básicamente como acabamos de informar. En el templo, algunos autores dicen que no se siguió esa secuencia, sino que las tribus se colocaban allí cerca del templo para realizar sus sacrificios. Cuéntanos un poquito sobre la diferencia que hay entre este santuario desarmable y el templo ya que se establece de manera fija, donde tenían que ir los adoradores para realizar este tipo de sacrificios. Es muy buena pregunta. Quisiera decirles que tanto el tabernáculo como el templo fueron construidos en medio del pueblo. El pueblo estaba alrededor, como usted mencionaba, del tabernáculo. Ahora bien, si nosotros vemos este detalle fascinante, nos daremos cuenta que las naciones paganas construían sus santuarios afuera de la ciudad. Dios pide que se construya en medio del pueblo, porque el deseo de Dios era estar en medio de su pueblo. Sí. Hay una alusión fascinante con este diseño, y es que los reyes, por ejemplo, cuando iban a la guerra, estaban en medio del campamento. Todo el ejército los rodeaba al rey. Y esto quiere decir que para alguien dañar al rey, para lesionar al rey, tenía que pasar por todo el ejército primero. Sin embargo, en el contexto divino, Dios está en medio de su pueblo, porque desde allí Él ve toda la tierra y protege a su pueblo. Otra cosa, el Dios pide estar en medio de su pueblo también, porque desde el santuario Dios bendice a su pueblo, y al estar en el centro hay una alusión de que todos se beneficiaban de las bendiciones de Jehová. Por eso es que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Salmo 23 está haciendo una alusión al santuario y está diciendo que mientras los paganos venían al santuario a llevarle a los dioses lucrarse en el santuario, Jehová desde el santuario proveía para su pueblo. En cuanto a la disposición de las tribus a los lados, ¿se seguía esa misma secuencia también en el templo? ¿O es como dicen algunos autores que cuando se construyó allí el templo no se siguió quizás la misma secuencia que se siguieron con las tribus? Bueno, realmente con la ubicación geográfica de las tribus no fue igual, fue diferente. Los levitas estaban dentro de la ciudad porque iban a trabajar en el santuario, mientras la gran mayoría de las tribus estaban fuera de la ciudad. Entonces, allí lo que vemos es un cambio. Evidentemente, noten que el tabernáculo estaba en el desierto, mientras que el templo ya estaba en la tierra prometida, en la Canaán, y es evidente que desde la ciudad había un cambio en los planes de la construcción del santuario. Perfecto. En cuanto al tipo de adoración, es importante porque alguna gente a veces lo preguntan. Siendo que cada año se realizaban grandes sacrificios allí en el santuario, ¿siguió la misma secuencia con el asunto del templo? Evidentemente, cuando Salomón inauguró, hubo un derroche de sacrificios, de más de 200,000 animales se sacrificaron como inauguración del santuario. Esos sacrificios, y quisiera si usted me permite, pastor, el autor de la guía de estudio presenta algo fascinante, que él dice que el sacrificio ritual ocúltico de animales era una práctica corriente entre la mayoría de los pueblos del antiguo Cercano Oriente. Y luego dice que lo consideraban un regalo dedicado a los dioses, alimento para las deidades a cambio de su ayuda. Noten, alimento. Bueno, un poquito para aclarar un poquitito esto, porque el tiempo es muy limitado. Ustedes tal vez hayan leído en el capítulo 14 del libro apócrifo de Daniel, es decir, de los libros apócrifos. No tiene que ver con la Biblia, el canon bíblico. En el canon que la Sociedad Bíblica Internacional pues tiene,
Daniel tiene solamente 12 capítulos, pero en los libros apócrifos, que son unos libros que la Iglesia Católica incrustó en la impresión de sus Biblias, hay unos 7 libros que tienen que ver con libros apócrifos. Hay otros libros que fueron conocidos como pseudoepigráficos que ni siquiera ellos incluyeron porque los tuvieron como espurios de procedencia dudosa. Y aquí en este libro, el capítulo 14, habla de el Daniel y el dios Belt. Yo no les puedo explicar por el tiempo, pero lo que el capítulo 14 en el libro apócrifo de Daniel dice es que Belt recibía alimento de parte de los adoradores. Y es lo que el autor está presentando, que las deidades paganas recibían los sacrificios como alimento a cambio de ayuda. Ahora, la Biblia, sin embargo, da un significado muy diferente al ritual de sacrificios, y cuyo propósito es diametralmente opuesto al pagano. En el antiguo Cercano Oriente, el sacrificio representaba un movimiento ascendente desde la condición humana hacia la esfera divina. Sin embargo, en la Biblia, por el contrario, representaba un movimiento descendente desde Dios hacia los seres humanos. Y vamos viendo una serie de pasos o paralelismos entre el sacrificio pagano y el sacrificio cúltico en Israel. Y es importante entonces, pastor, ver de que sí se hacían los sacrificios y que tenían propósitos totalmente diferentes. Muy bien, pastor. Vamos a seguir en esa misma dirección. Ya hemos dicho la importancia del santuario, la misma expresión, y hacerme un santuario y yo habitaré entre ustedes. El propósito de Dios a la construcción de ese santuario era habitar, y siempre lo ha sido habitar, en medio de su pueblo, que usted estaba destacando muy elocuentemente dentro de sus comentarios. En el Edén, al principio, Dios se manifestaba luego de la entrada del pecado, donde iban a la puerta del Edén, que no podían entrar, pues se realizaban los sacrificios, pero la presencia de Dios se hacía sentir a través de esos ángeles que estaban allí en la puerta. Lo mismo vemos en el santuario, en el templo que construyó Salomón, que debió llamarse el templo de Dios construido por Salomón, ya se le llamaba el templo de Salomón, y luego la reconstrucción del segundo templo, como se le llama, pero estamos llevando esa secuencia. La guía de estudio nos habla de un templo mayor, la gloria mayor que todos esos templos, para referirse a la misma persona del Señor Jesucristo. Y recordamos, por ejemplo, sin necesidad de ofender la parte teológica, cuando el mismo Señor hizo referencia y dijo sobre lo que Él podía hacer, destruir este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Por qué se nos habla acerca de Cristo como un gran templo donde Él lo va a destruir en 3 días, lo va a reconstruir? ¿Fue malinterpretado Cristo Jesús cuando habló en esos términos? Definitivamente, Cristo estaba hablando de su cuerpo. Sí. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Destruid este templo, o sea, este cuerpo, y en 3 días lo restauraré. Está haciendo alusión a que Él es el verdadero templo. Mayor que el templo que había ahí en ese entonces. Es que todo, pastor, en la economía judía giraba en torno a Jesús. Claro, por supuesto. El templo era un tipo de Cristo. El sacerdote era un tipo de Cristo. El sacrificio era un tipo de Cristo. Todo lo que se hacía en el templo tenía que ver con Jesús. Era una sombra de Cristo, de lo que Él haría. Y ahora ya lo que es el antitipo está aquí. El templo no tiene ninguna validez y los judíos no entendieron eso. Siguieron sacrificando, de hecho, después de la muerte de Cristo, cuando ya no había necesidad de hacerlo, porque como dijo Pablo, Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 6, Cristo nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado, de manera que Él está diciendo, yo soy el templo, destrúyanlo, pero en 3 días lo voy a reconstruir. Está hablando de su muerte y de su resurrección, porque Cristo se entrega para que lo maten,
pero al tercer día resucita. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículos 17 y 18, él dice: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Por eso el Padre me ama. De manera que Cristo está hablando de que cuando Él muere, resucita. Es cierto que en Romanos el apóstol Pablo dice que aquel que resucitó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, fue el agente divino que trajo a Jesús de nuevo a la vida, entre Él y el Padre, porque Cristo puso su vida en las manos del Padre y del Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de una resurrección de la muerte segunda, que los judíos destruirían su cuerpo a través de la muerte, pero que Él con su poder divino resucitaría al tercer día. Pastor, cuando vamos a los idiomas originales en que se escribe la Biblia, y ahí, por ejemplo, cuando Cristo está hablando en ese sentido, que dice que va a destruir ese templo y en 3 días lo va a resucitar. La pregunta que muchas personas se han hecho, ya que no tenemos, por ejemplo, un lenguaje corporal, es decir, no veíamos cuando Jesús estaba hablando, simplemente nos llegan las escrituras. ¿Hay alguna expresión que podría verse ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, de algún tema de eso, que Cristo está utilizando algún tipo de expresión para que la gente luego entendiera en su propio vocabulario que se estaba refiriendo a su propio cuerpo? Luego, lo que Cristo dijo allí luego se plasmó en lo que nosotros conocemos como las Escrituras. Las expresiones de Cristo podían darle a entender que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Sí, sin duda alguna. Quisiera también, pastor, decir que más que ademanes o el lenguaje corporal, como usted mencionaba, Cristo se basó en profecías mesiánicas que indicaban de que cuando el Mesías viniera, reclamaría eso. Okay. En el libro de Malaquías aparece donde dice: he aquí envío a mi mensajero que vendrá a su templo. Algo fascinante, pastor, que lo está presentando. Por eso cuando Cristo dijo en el templo: el celo por tu templo me consume, o el celo por tu casa me consume, era el cumplimiento de profecías mesiánicas. Ellos si se hubiesen dejado guiar, iluminar por el Espíritu de Dios, se habrían dado cuenta sin ningún problema de que Cristo era el Mesías que había sido prometido, que vendría a su templo. De manera que Él lo dijo, y los que sí fueron guiados por el Espíritu de Dios se dieron cuenta de que estaba hablando de su propio cuerpo. El mismo Evangelio de Juan menciona que cuando Él resucitó, que el Espíritu Santo iluminó a los discípulos, ellos se acordaron de esas palabras y se dieron cuenta que hablaba de sí mismo, de su cuerpo. Perfecto. Con el estudio que estamos haciendo de Jesús en el templo, lo que estamos diciendo con eso es que, o reafirmando la idea del estudio del día de hoy, que el Señor mismo históricamente ha hecho la promesa de habitar con su pueblo. Si nosotros nos hemos extraviado, como en el caso de Adán y Eva, aún la promesa está ahí. Dios siempre estará buscando a sus hijos. El pueblo de Israel se extravió, y aunque tenían un santuario y la manifestación de Dios estaba ahí siempre, el Señor ha dado el paso de continuar manifestándose a su pueblo, e históricamente ya en el templo de Salomón, cuando se construyó, también la manifestación de Dios para decirle: yo estoy con ustedes. Y aquí ya en el Nuevo Testamento notamos que el mismo Señor hace una manifestación extraordinaria con el mismo Cristo en presencia para decirle: yo estoy dispuesto a habitar con ustedes. Y esto es tan evidente que el Señor Jesucristo abandonó las cortes celestiales para habitar entre los seres humanos. Esto es motivo, pastor, de nosotros vivir con esperanza, a sabiendas de que Jesús siempre ha hecho una promesa de habitar con su pueblo. Definitivamente, pastor, que el propósito del santuario es este. De hecho, quisiera decir
que hay tensión en toda la historia de la salvación, como menciona el autor de este folleto, porque Dios desea restaurar restaurar la comunión que una vez se perdió a través del pecado. El propósito de la venida de Cristo a la tierra es para regresarnos al santuario, porque nosotros nos fuimos de allá, no encontramos el camino en rebeldía con el Padre, y el Padre envió a Cristo para regresarnos al santuario. Y eso es lo más importante de todo el santuario, como usted decía, que nos da esperanza de que no estamos perdidos, porque aunque no encontramos el camino al cielo, Cristo nos tomará y nos llevará al cielo siendo nuestro guía. Siendo nuestro guía. ¿De dónde surge Cristo, pastor? Bueno, es que Cristo... ¿Dónde estaba antes de venir a la tierra? Cristo siempre ha estado en la eternidad. En el cielo, ¿verdad Uno que sí? con Dios. Sí, así es. Por supuesto. Por supuesto. Él era rey, el rey del cielo, del universo completo. Cuando Él ascendió, ¿a dónde fue? Al cielo. Cuando venga por segunda vez, Cristo conoce bien el camino hacia el cielo, porque Él fue que lo diseñó. Y claro, allí nos llevará. Es que no hay nada que se escape de su conocimiento. Ese es el propósito del santuario. Antes de concluir, me gustaría en un minuto hablar lo que tiene que ver con la presencia del primer templo y del segundo templo. El primer templo, que fue construido por Salomón, fue construido con la presencia física del arca. El arca representaba la presencia de Dios y su trono. Es decir, cuando el templo de Israel, el de Salomón, fue construido con la presencia del arca, estaba indicando un simbolismo de que la presencia de Dios estaba en el templo. Sí. Los judíos creyeron que era imposible que la presencia de Dios en algún momento se retirara del templo, aunque ellos hicieran lo que hicieran. Sin embargo, estaban en un craso error. Dios sí se retiró, su presencia se retiró y permitió que Nabucodonosor destruyese el templo. Claro. Jeremías escondió el arca para que no la profanaran, y entonces Dios se hizo cargo del arca. Según cuenta la escritora Elena de White, el arca está reservada porque representa la presencia de Dios. Claro. Cuando se inauguró el segundo templo por Zorobabel, la presencia del arca no estaba y hubo llanto, hubo lloro. Y entonces el profeta, ahí es cuando el profeta Ageo viene y habla por intervención divina, por inspiración divina, y les dice que no se preocupen, les da esperanza. Dice, es verdad que el arca no está, la presencia física, creen ustedes que no está, porque el arca no está, pero la gloria que inundará el segundo templo es mucho mayor. Y precisamente ese templo fue visitado físicamente por el Creador del universo, que dice que la gloria, la palabra kabod, que representa la presencia divina, estuvo en el segundo templo. Eso es real. Bueno, señores, este es un tema que da como seguidilla. Sin embargo, ya el tiempo dice que debemos acabar. Más adelante volveremos a tocar parte de lo que hemos hablado en el día de hoy, pero ya de manera mucho más amplia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu presencia. Siempre es y ha sido el propósito de manifestarte entre los seres humanos, y nosotros queremos aceptar esa invitación especial, abriendo nuestros corazones para que habite en nuestro medio. Gracias por el estudio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.